encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Buenas noches a todos ustedes, amados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Saludos a todos ustedes, abrazos. Qué bendición poder estar una vez más a través de esta forma, de este medio, para predicar la palabra del Señor. Sea usted bienvenido. Esperamos que usted, aparte de este momento, pueda acomodarse ahí en su lugar, en su casita, y poder así meditar en la palabra de Dios. Más que nunca los seres humanos, mire, debemos de meditar, debemos de ocupar nuestro tiempo en todas las cosas eternas. Todo lo que se refiere a la eternidad, más que nunca, nosotros debemos de poner nuestra atención, debemos de apartar nuestros momentos, nuestro tiempo para atender lo que es eterno. Dios les bendiga, bienvenidos amigos y hermanos, saludos, abrazos, gracias por sus reportes. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Tenemos como tema para esta ocasión a todos los hombres en todo lugar. La palabra del Señor entonces nos enseña acerca de lo que los hombres, los seres humanos, debemos hacer ahora en esta tierra. Muy bien, vamos a orar un momento. Esperamos que usted, donde está ahí en su lugar, pueda apartar este tiempo para que oremos al Señor con todo nuestro corazón. Querido Padre que estás en los cielos, venimos a ti, Señor, con todo nuestro corazón para agradecerte, Señor, todas tus misericordias, todas tus bondades, la multitud, Señor, de tus bondades con que nos has tratado, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Venimos ante tu trono, Señor, a pedir, Padre Santo, que tu presencia ahora, Señor, sea real en esta transmisión. Sea real, Señor, tu presencia, que tu presencia se extienda, Señor, a todos los lugares a donde llega la voz de esta transmisión. Señor, estamos necesitados de ti. Estamos necesitados, Señor, que tu presencia sea real ahora en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en cada persona, donde quiera, Señor, que llegue la voz de esta transmisión. Sea bendito ahora. Que tú, Señor, llenes su atmósfera de tu divina presencia. Llena sus corazones, Señor, de tu gloria, pues todos, Señor, estamos muy necesitados de ti. Ven, Señor, ven a través de tu Santo Espíritu, querido Padre, amado Jesús, y toca las vidas, toca, Señor, nuestros corazones, toca, Señor, a cada uno, Padre, que están viendo esta transmisión. Que la palabra, Señor, que vamos a meditar, tú la selles en nuestro corazón.
tú las selles, Padre Santo, para que podamos, Señor, creerla, vivirla, que nos haga, Señor, haga la obra en nosotros por la cual tú la has enviado. Señor, mira las necesidades de cada uno, Padre. Entra, Señor, a cada familia, a cada persona. Señor, visita a cada uno. Mira sus necesidades, mira su aflicción. Mira, Señor, las enfermedades. Mira, Padre Santo, las angustias o la inseguridad o el temor, Padre, que entra al corazón del ser humano. Pedimos, Señor, que ahora a través de tu palabra, a través de tu presencia, Señor, tú abraces a cada uno, Padre, y hagas entender tu palabra a nuestro corazón. Haznos comprender tus dichos, haznos comprender, Señor, lo que tú quieres que entendamos. Nosotros ponemos nuestro corazón a tu disposición. Ponemos nuestro corazón, Señor, a tus órdenes, Padre. Somos humanos y solos no podemos dirigir nuestra vida y mucho menos la eternidad. Necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu intervenga en nuestros corazones y que nos guíes a toda verdad, Señor. Oh, querido Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Muy bien, vamos a meditar rápidamente en la palabra del Señor. Qué alegre que usted está ahí. Muchas gracias. De verdad que le agradecemos por estar atentos a esta transmisión. Muy bien, la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 17 y versículo 30 de Hechos, nos dice así la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien. Entonces es un mandato de Dios a todos los hombres, nos dice la palabra, en todo lugar que se arrepientan. Esto es un pedido de Dios. ¿Quién es Dios? El único Dios vivo y verdadero que está sentado en su trono en las alturas de los cielos y está sentado en el trono del corazón de todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida. Él está allí gobernando aquellos corazones que le han dicho: Señor, ven, toma mi vida, dirígela tú, porque yo no la puedo guiar. El Señor está entonces sentado en el trono del corazón de todos aquellos que han rendido su vida al Señor Jesús. Entonces nos dice la palabra que Dios, habiendo pasado por alto, mire, los tiempos de la ignorancia, o sea que los seres humanos, todos, cuando no se nos ha predicado el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, somos ignorantes de la salvación. Somos ignorantes del perdón de nuestros pecados. Somos ignorantes que hay una vida eterna en las cuales nosotros debemos de prepararnos para enfrentar ese día que vamos a estar ante el tribunal de Dios. Entonces, en un tiempo Dios toleró a los seres humanos porque no había predicación del santo evangelio. Aún el Señor Jesús no había venido. Sin embargo, nos dice la palabra en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17, que Dios siempre se ha manifestado a todos los hombres. Cuando la palabra del Señor dice hombres, se refiere a toda la raza humana, se refiere a las mujeres también, no solo a los hombres. Pero la palabra siempre dice hombres, se dirige a la raza humana. Entonces, vea lo que dice la palabra. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes
andar en sus propios caminos. O sea, les toleró una temporada, pues no había predicación del Evangelio. El pueblo de Israel era el pueblo que era tratado por Dios. El pueblo de Israel, Dios estaba trabajando con ese pueblo amado para él, amado también de nosotros los creyentes. Amamos a Israel, aunque ellos, muchos de ellos, aún no aman al Señor Jesús porque ellos creen en una mayoría que Jesús no ha venido. Entonces, Dios, mire, aún dejando a todas las personas andar en sus propios caminos, nos dice la palabra, pero el versículo 17 dice que sí les hablaba de otra manera. ¿De qué manera les hablaba? Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En otro tiempo, el Señor, mire, no trató con los gentiles, trató con Israel. Vean, pero aún así se manifestaba a ellos a través de la naturaleza, se manifestaba a toda la raza humana. Mire, se dejó manifestar, dice aquí la palabra, dando testimonio, haciendo el bien a la raza humana, dando la lluvia para que haya alimento. Mire, la lluvia del cielo y tiempos, mire, fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. No faltó el alimento. Dios, en su grande bondad y grandísima misericordia, jamás dejó a la raza humana. Toda la raza humana dejó a Dios. Toda la raza humana se descarrió. Cada uno buscó en qué creer, dice la palabra. Pero no creyeron en el Dios que envía la lluvia a su tiempo, en el Dios que hace crecer las hierbas del campo y hace florecer, mire, los árboles, hace florecer las hierbas para que nos dé su fruto, para que podamos comer. En eso se manifiesta el gran poder del Dios Todopoderoso. Pero la raza humana, desde que dejaron entrar el pecado y se confundieron y sus mentes se entenebrecieron, dice la palabra, la inclinación de todo ser humano es buscar en qué creer, buscar en quién creer. Es como que el Dios está en los cielos. El Dios vivo y verdadero no lo podemos ver. Él es espíritu. Y Él se deja manifestar a través de la naturaleza, se dejó manifestar en la antigüedad. Sin embargo, los seres humanos atribuyen gratitud, adoración, mire, y alabanza a objetos criados por los hombres, a dioses ajenos, dice la palabra. Se hicieron estatuas de oro, mire, estatuas de metal, de plata, de yeso, de madera o de piedra, o creían en lo que quisieran, mire, buscando en qué creer. Pero el corazón del ser humano siempre se ha inclinado a buscar en qué creer, en lugar de creer en el Dios que nos formó, en el Dios que nos da todo, en el Dios que nos ama. Esa es la triste condición de la raza humana. Esa es la triste condición de la naturaleza humana pecaminosa. A pesar de que Dios se manifestaba y se manifiesta ahora. Se manifiesta con milagros, con maravillas. Aún así hay muchas personas que Dios los sana de enfermedades y dolencias, pero no dejan sus creencias y religiones de otras, o sea, dioses con D minúscula, y desvían su fe y su mirada, mire, a cualquier lado, en lugar de mirar al Dios Todopoderoso, al Dios vivo y verdadero, al que nos creó, al que sustenta este mundo, mire, que sustenta la creación.
No. Entonces, volvemos a la palabra de Hechos capítulo 17 y versículo 30, donde Dios entonces da la orden. Mire, ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino y entregó su vida por la humanidad, derramó su sangre, pagó por el pecado de todo el mundo. ¿Vea? Entonces, ahora Dios ya no dará por inocente. Mire, aquel que rechace al Señor Jesucristo y que no le reciba en su corazón. ¿Por qué? Porque ahora ya es predicada su palabra. Entonces volvemos a este pasaje que el Señor da una orden, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los tiempos pasados, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿En qué lugar está la raza humana? En todo el mundo, en todas las naciones, toda lengua, toda raza, toda tribu, a todo ser humano. Dios manda que se haga un verdadero arrepentimiento del ser humano. Dios está tratando con el mundo entero. Ahora, más que nunca, Dios está tratando con el mundo por amor, porque Él nos ama. Y por ese grande y sublime amor, Dios permite muchas cosas duras y difíciles alrededor del mundo para hacerle conciencia al ser humano que hay un Dios poderoso y ese Dios nos ama, pero también ese Dios es un Dios de juicios, es un Dios que está permitiendo juicios sobre esta tierra, es un Dios que está permitiendo, miren, terremotos, tornados, erupción de volcanes, guerras, rumores de guerras, la pandemia, convulsión social, destrucción de la raza humana, se destruyen unos con otros. Dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y podemos ver que el ser humano se ha descarriado terriblemente, que en su corazón, vea usted, se ha entenebrecido y ya no le preocupa, mire, destruirse mutuamente. Pero el Señor manda entonces que el mundo entero se arrepienta de sus pecados y vuelva su corazón a Dios y deje de hacer lo malo. Cuando el Señor habla, amados hermanos, de arrepentimiento, mire, Él quiere que las personas se arrepientan y dejen de hacer lo malo y le conozcan, porque Dios es un Dios invisible, pero es real y verdadero y se manifiesta al corazón de aquellos que le creemos. Se manifiesta su presencia, manifiesta su poder, manifiesta sus bondades. Vea, Él es un Dios tan amoroso. Entonces Dios dice que se arrepientan. Dios quiere entonces que las personas se arrepientan, que se conviertan de sus malos caminos y se conviertan al Dios vivo y verdadero. Convertirse es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, dice la palabra. Convertirse es cambiar de dirección. Es como que íbamos por el camino. Mire, el camino que dice la palabra, que el camino de perdición, la puerta es ancha y el camino es espacioso y muchos son los que van por él. Entonces, convertirse es dejar ese camino, dejar lo que no es bueno para nosotros los humanos
y andar por el camino de Dios. Como nosotros tenemos en la palabra del Señor muchos testimonios de conversiones en la palabra del Señor y ahora en la vida contemporánea, también hay testimonios de conversiones genuinas. Mire, y Dios nos invita a una conversión. Ejemplo de Saulo, cuando no era siervo de Jesucristo. Él perseguía a los cristianos, él los arrastraba, los golpeaba, los llevaba a la cárcel, y haciendo todo esto, él pensaba que estaba sirviendo a Dios de esta manera, hasta que Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo ignoraba que los cristianos, mire, le pertenecían a Jesucristo, y perseguir a los hijos de Dios, perseguir ahí sí que a los cristianos que se han entregado a Cristo y que siguen el santo evangelio, es perseguir a Jesús. Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Pero Saulo, que él estaba equivocado, mire, inmediatamente obedeció al Señor y le dijo: Señor, ¿quién eres? Le creyó, dijo: Señor, ¿quién eres? Podemos ver que el camino que llevaba Saulo de perseguir a los cristianos se volvió en predicador del santo evangelio, y después más bien él fue el perseguido, porque se convirtió, fue transformado, fue cambiado su mentalidad, que estaba confundido, a la mentalidad que Dios, mire, quería que tuviera, y se convirtió en un buen siervo de Jesucristo, predicador del santo evangelio. Él pagó el precio, fue perseguido, pero pagó el precio de su verdadera conversión a Jesús. Esa es una conversión, es una transformación de vida. Nos dice la palabra del Señor, y igual otras conversiones. Lidia, mire, en el libro de los Hechos está que esta mujer, mira, era una persona que practicaba la adivinación, la brujería, y lo que ganaba era para sus amos. Pero cuando se convirtió a Jesús, dejó porque fue liberada por el poder de Dios, porque cuando aceptamos a Jesús, Jesucristo nos toma muy en serio y se traslada a vivir a nuestro corazón y quita todo lo malo, arranca de nosotros las malas inclinaciones, las cosas que no le agradan a Dios. Solo el poder del Espíritu Santo nos puede ayudar a dejarlas. Podemos ver entonces que todos esos demonios que tenía fueron echados fuera. Oraron el apóstol Pablo y los siervos del Señor, y fue liberada. Podemos ver ahí esa conversión, y después era, seguidora del Señor Jesús. Entonces, Dios anhela que todos los hombres, que todas las personas, todos los seres humanos en todo el mundo, en todo rincón, se arrepientan. Todas las cosas que estamos pasando. Miren, en nuestro país de Guatemala, hoy, 16 de febrero de 2022, despertamos de madrugada con unos movimientos que de verdad que nos asustó, porque estuvo un poco fuerte el sismo que pasó aquí en nuestro país de Guatemala. ¿Para qué Dios permite eso? Para llamar nuestra atención, para hacernos el bien, para que le creamos y seamos salvos por la eternidad. Y no solo aquí, podemos ver el mundo entero, podemos ver las amenazas de guerra, las personas que andan huyendo de su país, por la guerra, las amenazas de la guerra. En Ucrania, por ejemplo, en este momento se oyen los sonidos de los tambores de guerra, y la pobre gente de ese país asustados y otros huyendo,
Pero lo bueno es que aquellos que han escuchado del Santo Evangelio, que han escuchado de Jesucristo, se han entregado al Señor. Escuchamos una noticia de pastores de esos lugares que dijeron que por el temor se han entregado al Señor. Pues qué bueno, hay que ser humildes. No tenemos que ser orgullosos, porque cuando hay personas orgullosas dice, no, ¿qué pensarán mis amigos? ¿Qué pensarán los demás? Que por miedo yo voy a entregarme al Señor, que por miedo que me pase algo. Pues ahora es el tiempo, hoy es el tiempo de la oportunidad. Este es el momento en que el Señor está permitiendo muchas cosas para que despertarnos, para que haya un despertar espiritual para los creyentes. Mire, que quizás estaban algo fríos, un poco alejados de Dios. Mire, que se entreguen al Señor, que tomen en serio lo que el Señor está hablando. Entonces dice el Señor que Él está pidiendo que todos los seres humanos de todo el mundo se arrepientan y cambien de vida y tengan una nueva vida. El Señor Jesucristo, mire, Él invita a que todos los seres humanos tomemos una buena dirección y tomemos la dirección del verdadero nuevo nacimiento. Arrepentirse de los pecados, apartarse de lo malo y entregarse a Jesucristo es tomar una buena decisión, una buena dirección. En la palabra del Señor, en el libro de Juan, el Señor Jesús ahí vemos que llegó un hombre a hacerle unas preguntas y Él le hablaba acerca, le dio la dirección a este hombre. Muy bien, pero antes de eso, vamos a ver lo que Dios dice en Jeremías. Jeremías, mire, en el capítulo 4, versículo 1 a versículo 3, mire, Dios sigue invitando a todos los hombres de todo el mundo, o toda la raza humana, que se arrepientan. Dice así Jeremías capítulo 4 y versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Sigamos viendo esta palabra. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriará. Veamos el versículo 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Bien, vamos a ver el versículo 1 y 2. Nos enseña entonces, el Señor le dice así a Israel. Recordemos que en los tiempos antiguos el Señor trató con Israel. El mismo Dios que trató con Israel está tratando hoy con el mundo. Recordemos que en ese tiempo trataba con Israel, hoy trata con el mundo entero, porque Jesucristo, dice la palabra del Señor en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, mire, que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, en su grande amor y su grande misericordia, nos enseña entonces en esta palabra de Jeremías acerca que se vuelvan al Señor. Nosotros ahora somos el Israel espiritual, la iglesia de Jesús. Cuando dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Que todo ser humano, todo el mundo se vuelva a Dios. ¿Por qué se tiene que volver? Algunos dirán, pues volver a Él, alguna vez le pertenecimos. Claro que sí.
fuimos creados a su imagen y semejanza, no a imagen del maligno. Y hoy, ¿qué reflejan los hombres? ¿Qué refleja el ser humano? Hombres y mujeres. No refleja la imagen de Dios. Mucho ser humano refleja al maligno, el odio, el rencor, las maldades que hay en sus corazones, el destruir a su prójimo, las venganzas. El ser humano tiene sed de venganza porque su corazón está entenebrecido. Pero Dios no creó al mundo para que estuviera así. Dios creó al mundo para que fuera imagen y semejanza de Dios, que se pareciera a Dios en su carácter, que Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es santo, puro. Mire, pero entonces por eso dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Esto le dice hoy al mundo entero en Jesucristo. Toda la raza humana, vuélvase a Dios. Y si quitares delante de mí tus abominaciones. ¿Qué son las abominaciones? El adorar a otros dioses ajenos. El adorar estatuas. Mire, cuando el ser humano no está en Dios, cuando no ha nacido de nuevo, cuando solamente tiene religión y ha buscado en qué creer o en quién creer, y ha buscado cómo llenar ese vacío en su corazón, ha buscado cómo apaciguar su conciencia. Vea, entonces busca en qué creer. Y luego se molesta y no le cae bien que le digan que no adoren otros dioses ajenos, que adoren al Dios vivo y verdadero, porque esa es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A Dios le agrada que nosotros oremos, que nos arrodillemos a orar donde nosotros querramos, sin que tengamos ninguna cosa enfrente, ni nada, ni que voy a decir yo, mire, yo voy a poner la Biblia acá y voy a poner un ramo de flores y voy a poner un vaso de agua y me voy a poner a adorar. No, Dios no le agrada a eso. Esto, la palabra de Dios, mire, el contenido es lo que es poderoso, y ahora las hojas, ese es un material, eso no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Pero el ser humano se ha descarriado, ha buscado en qué creer. Sigue diciendo en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. El querer tener algo enfrente para poder orar y agarrar fe, eso dice Dios que eso Dios no le agrada. Eso es falta de fe. Y qué hermoso y qué glorioso es creerle sin que le damos. Y no necesitamos esforzarnos en creerle, porque Dios es vivo y se deja sentir espiritualmente cuando le hemos entregado nuestro corazón. Muy bien. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios le dice en Jeremías, en el versículo que estamos viendo, le dice al pueblo de Israel, le dice al pueblo de Israel, vuélvase, vuélvete. Hoy dice al mundo entero, a todos los hombres, el mandato para todos los seres humanos, mire, de todos los tiempos y de este tiempo, bajo el pacto de la sangre de Jesús. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones. Dios quiere que dejemos de esas abominaciones. El creer en otros dioses para Dios es abominable. Para Dios eso es como un adulterio, como un matrimonio, que tanto el hombre o la mujer se fija en otra persona. Mire, esa es una traición. Entonces para Dios lo compara así, que es abominación. Todo lo que hay en el mundo, abominable delante de Dios. ¿A dónde ha caído el ser humano en tanta maldad? Dios sigue amando este mundo. Dios sigue amando la humanidad. Por eso es que está extendiendo el tiempo de su venida, porque sigue amando, pero no retarda su venida.
Y luego nos sigue diciendo, y no anduvieres de acá para allá. ¿Cómo anda el ser humano? Buscando en qué creer, buscando dónde anclar su fe. Anda de acá y anda para allá, pero no quiere convertirse, no quiere tener una vida cambiada y transformada. Versículo 2 de Jeremías 4, y jurares, dice, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. ¿Queremos bendición nosotros? ¿Queremos bendición sobre nuestra nación? ¿Sobre nuestro país de Guatemala? ¿Sobre toda Centroamérica o Latinoamérica o todos los países del mundo? Todos queremos bendición y Dios quiere bendecir. Pero ¿qué tienen que hacer los seres humanos? Confesar sus pecados y arrepentirse. Cuando hay terremotos, cuando hay en la naturaleza, mire, amenazas de tsunami, volcanes, entonces son juicios de Dios que Dios permite, principio de dolores, para que todos los seres humanos se arrepientan. Porque Dios quiere bendecir a las personas, Dios quiere bendecir a las naciones, Dios quiere bendecir al mundo. Pero Dios nos llama, mire, al verdadero arrepentimiento. Ese es el llamado de Dios para toda la humanidad. Podemos darnos cuenta de que más que nunca el ser humano debe meditar en el Señor, debe meditar en su palabra y meditar en el Dios vivo y verdadero, creerle al Señor de todo corazón, volver a Él, porque todas las almas, todo el mundo le pertenece a Dios. En el libro de Jeremías dice Dios, las almas son mías, dice el Señor. Aunque sea descarriado y se haya ido a donde se haya ido, pertenencia de Dios, somos todas las almas, porque Él nos creó, Él nos formó y no hay otro Dios, solamente Él, y Él es el dueño de todas las almas. Versículo 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judea y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. El Señor está poniendo aquí como una parábola y está poniendo de que no esté sembrando en un terreno como esté el terreno. Está entre los espinos, entre las piedras, en el monte, y no hay trabajo, no se trabaja el terreno para sembrar. Dice el Señor, no hagan eso, trabajen, harad campo. ¿De qué campo está hablando el Señor? De nuestros corazones. Nuestro corazón es un campo donde puede estar sembrada la palabra de Dios. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Nos habla a todos los seres humanos, a los creyentes en Jesús. Mire, que no sembremos entre espinos. ¿Cuáles son los espinos? En los evangelios el Señor Jesús habló la parábola de los diferentes terrenos. Terrenos donde la semilla del santo evangelio cayó en un terreno, en otro, y luego cayó entre los espinos, cayó en las piedras, cayó junto al camino, dice la palabra, y cuando cayó entre los espinos, mire, crecieron los espinos, ahogaron la semilla y no fructificó. ¿Y qué son los espinos? La palabra lo explica. Por falta de tiempo no vamos a ver el pasaje. Lo explica que son los afanes de esta vida. El entregarse mucho a los afanes de esta vida, el entregarse mucho a todo lo que es completamente terrenal y material y no ocuparse un momento de su terreno espiritual que es su corazón. No viene semilla de palabra de Dios. No pide perdón por su pecado. No procura pedirle a Dios que lo liberte de todo lo malo que hay en su corazón, sino que cree en el Señor Jesús, recibe el santo evangelio y no procura buscar más de Dios. ¿Cuánto creyente se quedó estancado?
¿Cuánto creyente no procura su terreno, que es su corazón, trabajarlo? ¿Y cómo va a trabajar un creyente su corazón o un ser humano? En primer lugar, hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y luego hay que entablar comunión con Él a través de la oración, a través de la adoración. ¿Y cómo vamos a aprender a adorar? Pues asistiendo a la iglesia donde se nos predica de el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aprendemos, ahí somos instruidos a aprender alabanza, a aprender adoración, y apartar ese tiempo cada día es trabajar en nuestro corazón. ¿Cuánto ser humano no le interesa su vida espiritual? No le interesa. ¿Cuánto cristiano no le interesa? Hay muchos cristianos que conocen de Dios, un día aceptaron a Jesús. Mire, niños que aceptaron a Jesús a la edad de 10 años, 12 años, y luego se pusieron adultos y ahora se apartaron. ¿No saben qué es trabajar su terreno, su corazón? ¿No saben qué es quitar ahí los afanes y la ansiedad y todo estorbo? Todo pasatiempo, todo lo que le aparta de Dios, lo deja ahí, pero sí sabe que hay un Dios y sí quiere que Dios lo bendiga y sí quiere que Dios lo guarde, que el Señor lo proteja, que el Señor lo sane si se enferma, que el Señor lo cuide y todo, pero no trabaja su corazón. Y entonces ha sembrado la palabra del Señor en espinos. No procura el cambio de vida, el verdadero nuevo nacimiento. Vamos rápidamente. Entonces, ¿cómo debe hacer una persona para cambiar? Nicodemo llegó a Jesús, dice la palabra, cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Nicodemo era un sacerdote del Antiguo Testamento, maestro de la ley, predicador de la palabra, pero tenía un problema. Y su problema era con el reino de Dios. Y llegó a Jesús de noche y le buscó. Juan capítulo 3 y versículo 3. Miren, porque tenía problemas y no estaba seguro si iba a heredar el reino de Dios. Entonces llegó a Jesús y le preguntó cómo puede hacer para heredar el reino de Dios. Y Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere Dios para el mundo entero? ¿Qué es la demanda de Dios para todos los hombres? Que se arrepientan y que paguen el precio. Hay que pagar un precio. Y el precio es trabajar nuestros corazones, dedicar tiempo a la oración, a la adoración, a la comunión con Dios, porque aceptar a Jesús es iniciar comunión con Él. Mire, es reconciliarse con Él y entablar una amistad, una conversación a diario. Las 24 horas del día podemos conversar con el Señor. Apartamos un tiempo de adoración, de plática con el Señor a través de la oración, de meditar en su palabra. Su palabra es la carta de amor para nosotros, miren. Y luego nosotros podemos seguir nuestras labores o estudios y todo, pero hay como una conversación permanente aquí en el corazón. Es algo espiritual, es algo que no se puede, podemos decir así, que no es fácil de explicar. Pero los que lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando, sabemos que hay una comunión. Y aunque no abramos la boca, nuestro corazón está alabando a Dios, está cantando al Señor, hablamos con Él en cualquier momento. Es un compañero invisible, pero está ahí. Perdón, está ahí, mire. Pero para el nacido de nuevo, el que ha entregado todo. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Es un verdadero nuevo nacimiento, es dejar de hacer, o sea, la vida vieja ya no cuenta, es nacer de nuevo. Podemos pensar en algunas personas que les pasan cosas muy difíciles, bien fuertes, bien duras, y terminan con problemas difíciles y se arrepienten, o a veces ni se arrepienten, solo guardan remordimiento en sus corazones y no saben que hay un Dios bueno, un Dios que le quiere perdonar. No importa su pecado que haya cometido, no importa todo lo que haya hecho en el pasado, Dios le quiere perdonar, Dios le quiere limpiar, Dios le ama, porque es un alma que le pertenece a Dios y Dios no quiere perder ni un alma. Aunque Él tenga millones y millones y millones de almas en este planeta Tierra, para Él un alma vale mucho, mucho. Vale la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz y no importa el pecado que ha cometido. Lo que interesa es este momento, es ahora, que se arrepienta y que nazca de nuevo y que deje la vida vieja, la amada manera de vivir. ¿Y cómo puede suceder esto? Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 5. Veamos el versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede suceder el verdadero nuevo nacimiento? Entonces hay que nacer del agua y del Espíritu. Del agua, que es la palabra de Dios, mire, que nos lava, que nos limpia. Del Espíritu, porque a través del Espíritu Santo, que habla en nuestro corazón, que quita todo lo malo, que nos guía a Jesucristo, que nos recuerda que debemos de orar, que nos enamora y nos recuerda que debemos de adorar al Señor, que debemos de asistir a la iglesia, nos recuerda, mire, que debemos de agradecer a Dios. Entonces nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. El que no nace espiritualmente no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, aparte son las cosas de este mundo, las cosas materiales. Mire, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros aún estamos en este planeta Tierra. Nosotros necesitamos trabajar, estudiar, emprender algún negocio, o estamos aquí, que es lo material. Esto es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, es del Espíritu. Y Dios quiere que nazcamos en espíritu y en verdad, que dejemos la mala manera de vivir, que nazcamos de nuevo. Dios, mire, cuando usted diga, hay personas que están a un paso de entregar su corazón al Señor Jesús, pero lo primero que dicen, no quiero, yo quiero, pero hay algo que me preocupa, porque yo miro a otros creyentes que aceptaron a Jesús y una temporada estuvieron más o menos en la iglesia, o van a la iglesia, pero luego su vida en la calle es otra. Es como que nunca hubieran recibido al Señor, o una temporada estuvieron y ahora están como que nunca hubieran conocido al Señor, y de repente yo no voy a cumplir y por eso mejor me quedo así, no hacer que ofenda a Dios. Mire el argumento que el maligno pone a mucha gente. Ese es un argumento del maligno. Pues más ofendemos a Dios con no aceptarle, con no recibirle y con no dejar la vida vieja y empezar una vida nueva y nacer del agua y del Espíritu, que eso es un trabajo del Espíritu Santo cuando nos entregamos al Señor. Más le ofendemos por no creerle.
Entonces nosotros no nos fijemos en aquellas personas que han fracasado y han fracasado porque así es su decisión. Recuerda, queridos hermanos y amigos, que Dios hace la invitación a todo ser humano, pero no le obliga. No le obliga porque Dios es Dios admirable y nos da libre albedrío y respeta nuestra decisión, pero sí nos deja en claro que va a ser enjuiciado el pecador, pero no nos obliga. Vea, entonces Dios está esperando que nosotros seamos obedientes, y si otros no obedecen, nosotros no nos fijemos en los fracasados. Están fracasados porque lo quieren, pero Dios a ellos los ama y los sigue esperando. ¿Sabe cómo dice el Señor? Que Él aún los mira de lejos. Este versículo de Proverbios, de verdad que da así como que constriñe el corazón, que Dios dice su palabra, mire, Él está con el humilde, y el humilde es el que le cree y el que se entrega al Señor y se aferra a Él, no en su fuerza, no en lo que puede hacer, sino que en aquel que todo lo puede, que puede dirigir nuestro corazón. Entonces Dios está con el humilde, pero dice la palabra de Dios que Él, con el soberbio, con el altivo, con aquel que no quiere nada con el Señor lo mira de lejos. ¿Y por qué el Señor lo mira de lejos? Porque está esperando que se arrepienta, aún lo sigue mirando de lejos, aún lo sigue esperando. De verdad que Dios es admirable. Entonces la palabra del Señor nos enseña que el que no nace de nuevo, el que no se arrepiente de veras, no puede entrar en el reino de Dios. No puede heredar el reino de Dios. Entonces una verdadera conversión es cambiar de dirección, es volver a nacer, como los que les pasa cosas horrendas y hacen cosas malas y después se arrepiente y dice, si yo volviera a nacer, nunca haría lo que hice. Si yo volviera a nacer, jamás pasaría por el camino horrendo en que he caminado. Muy bien. Materialmente, físicamente, ya no se puede nacer, pero espiritualmente está la buena noticia, que hay un nuevo nacimiento. Dios espera un nuevo nacimiento espiritual. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas vienen a ser nuevas. No importa el pecado y la maldad, si se arrepiente de todo corazón, Dios perdona y borra los pecados, porque la sangre de Cristo es suficiente y Dios tiene la capacidad de olvidar nuestros pecados. Nosotros no tenemos esa capacidad como seres humanos de olvidarnos. Dios sí tiene esa capacidad. Su palabra lo dice, que Él envía nuestros pecados a sus espaldas y las tira a las profundidades de la mar y no se acuerda más de ellos, dice la palabra. Dios tiene esa capacidad. Así es que el ser humano no tiene ninguna excusa ni pretexto para no decir que no puede. Cuando dice no puede, es porque realmente no tiene ningún interés en nacer de nuevo, no tiene un interés en entregar su corazón al Señor Jesús, no tiene el interés de pagar un precio. Y hay que pagar un precio. Y el precio que el ser humano debe pagar es preocuparse. Mire, en el verdadero nuevo nacimiento, que eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo hace Dios a través de su Santo Espíritu, pero debe poner su corazón. El precio que debe pagar es renunciar a las cosas viejas, es dejar todas aquellas cosas que le apartan de Dios. Ese es el precio que hay que pagar. Los antiguos creyentes pagaron un precio, fueron humillados, fueron perseguidos, fueron vituperados por su fe. Hoy en día hay mucha gente que quiere los favores de Dios, pero le da miedo el rechazo. Le da miedo que los rechace su familia porque ahora se convirtió a Cristo. Le da miedo que los rechacen sus
familiares, perdón, sus amigos o amistades, porque ahora ya no es de esa religión, ahora es de otra. Con ese miedo no vamos a llegar a ningún lado. Los creyentes antiguos pagaron el precio y no les preocupó los rechazos ni la persecución. Ese es el precio que debe pagar un verdadero nacido de nuevo. No le preocupa pagar ese precio, porque hay un fuego encendido aquí en el corazón, como dice un canto, que nadie lo puede apagar, ni las persecuciones, ni las burlas, ni aunque lo rechacen, ni aunque lo dejen solo como ermitaño en algún rincón ahí donde está algún grupo, no importa. Hay un fuego encendido que nadie lo puede apagar y eso no se compara con ninguna cosa de este mundo. No se compara con nada. Si usted ya está cerca de aceptar a Jesús y tiene todos esos pretextos, usted no quiere pagar el precio del verdadero nuevo nacimiento. Usted no quiere pagar el precio de una salvación que Cristo ya canceló en la cruz, que nosotros ya no tenemos nada que pagar, y si de pagar se trata, es de renunciar todo aquello que nos da temor y que nos dice que no vamos a poder. Dios manda que todos los hombres, dice, en todos los lugares de esta tierra y del mundo, se arrepientan de sus pecados y se entreguen a Dios, porque el Señor está pronto a venir. Dios va a enjuiciar a la humanidad. Vamos a ir rápidamente, que el tiempo ya se nos fue. Dios es un Dios todo amoroso que ahora está con sus brazos extendidos enamorando al mundo entero. Mire, que vengan a sus brazos y que se arrepientan y sigan el camino de Jesucristo. El camino, mire, de la puerta estrecha y el camino angosto, que es Cristo Jesús. Y Dios dice que va a enjuiciar a esta humanidad. Romanos capítulo 2 y Hechos capítulo 17 y el versículo 31. Mire, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De qué varón está hablando? Del Señor Jesucristo. Vamos a enfrentar el tribunal de Dios, donde el Señor Jesús ya no será un Salvador, como ahora es el Salvador. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro abogado delante del Padre. Él intercede por nosotros delante del Padre. En aquel día ya no será nuestro Salvador, ya no será nuestro abogado, sino que será nuestro juez. Y nos va a pedir cuenta del santo evangelio que se predica hoy alrededor del mundo entero. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué juzgará al Señor con justicia? Por aquel varón que es Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Conocemos a otro que ha resucitado de los muertos al tercer día y que fue visto caminando en las calles? No, solamente el Señor Jesucristo. Y la palabra dice que de eso debemos agarrar fe. No hay nadie más. Lo demás son solo componendas y otros que quieren decir que sí que resucitó aquí, que esto sí hay que adorarlo porque resucitó. No, si la Biblia no habla de ningún otro, dice solo el Señor Jesús. Mire, resucitó de los muertos al tercer día. Mire, y luego nos dice la palabra que se le apareció a sus discípulos. Se le apareció. Mire los nombres de los discípulos, a Cefas y luego a los demás. Se le apareció a sus siervas, mire las mujeres, y luego se apareció a 70 y luego a 500. Mire el testimonio para que todo el mundo agarre fe en Él. El mundo le pone atención, agarra fe en Él. No, busca en qué creer, pero no le cuesta. Pocos, por eso dice la palabra que son pocos
los que van por el camino estrecho. Pocos eligieron la puerta estrecha, que es Cristo Jesús. Muy bien, entonces, por esa razón, mire, aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Por eso va a juzgar al mundo y va a enjuiciar al mundo en aquel día, cuando Él ya no será Salvador, sino juez. Terminamos con Romanos capítulo 2 y versículo 16. Luego vamos a orar. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. ¿Cuándo va a ser ese día? Ahí sí que en cualquier momento. El Señor Jesús vendrá por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Los caminantes de carne y huesos, los que tienen a Jesús aquí en su corazón, los que han trabajado este terreno que ha sido difícil, trabajado con el Espíritu Santo. ¿Qué trabajo tenemos que hacer los humanos? Entregar de todo corazón y de toda voluntad nuestro terreno, que es nuestro corazón, al Señor. Trabajar en ello, dejar que el Señor trabaje en ello y nos cambie. Mire, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, porque mire, nos va a pedir cuenta el Señor. Dios no va a dejar pasar por alto. Dios no va a dejar pasar por alto mire, el santo evangelio, el sacrificio de Cristo. Dios no va a pasar por alto a la humanidad este mensaje. Dios a todos nos va a pedir cuentas. A todos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué va a juzgar? Los secretos de todos los hombres, conforme a mi evangelio, dice el Señor. Mire, pensamos que más claro, creo que no puede hablar el Señor. Qué bueno es que todavía tenemos vida. Qué bueno que usted tiene vida, hermano, hermana, usted que se ha apartado de Dios, usted que su corazón se ha enfriado, usted que ocupa su tiempo en cosas, en pasatiempos que no tienen importancia. Trabaje su corazoncito, trabaje su terreno, aparte tiempo para el Señor. Los tiempos nos hablan fuertemente que el Señor viene pronto. Los que estamos en Cristo estamos confiados en Él. Es cierto que nos asustamos porque somos humanos, pero en nuestro corazón está una certeza de que el Señor está con nosotros y su palabra dice que Él no va a avergonzar a aquellos que en Él han esperado, aquellos que en Él ha confiado. Vuelva a Jesús. Si usted está frío, levántese en el nombre de Jesús. Vaya a la iglesia, no se quede estancado. No es momento. Levántese en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos está apremiando. Muchas veces el Espíritu toca su corazón, toca su puerta, pero usted dice, sí voy a ir y ya me voy a levantar, ya voy a empezar a leer la Biblia, yo ya voy a empezar a orar más, pero no lo hace. El Señor le está apremiando, nos está apremiando a todos. Levantémonos en el nombre de Jesús, apartemos tiempo para estar con el Señor. Si usted un día entregó su corazón a Jesús y solo fue un momentito y luego usted está como que nunca le hubiera conocido, mire, agradezca a Dios que todavía tiene vida. Yo le agradezco que todavía tengo vida. Todos agradezcámoslo. Y mientras hay vida hay esperanza. Ahora es el tiempo, no mañana. Mañana no sabemos. Mire, hace 46 años que pasó el terremoto. Mire, en 1976, y nosotros lo recordamos muy bien, pues la edad en que estamos, ¿verdad? Lo recordamos bien, claro. Justamente fue un día martes, que nos acostamos por la noche, oramos, nos arrodillamos delante de Dios y felizmente agarramos nuestra almohada y nos acostamos. Pero cuando despertamos no fue con cariño, sino que con aquel terrible susto de aquel sacudimiento
de aquel 4 de febrero de 1976 aquí en nuestro país de Guatemala. Mire, increíble, increíble, la tecnología aún estaba menos, pero las radios no cesaban de decir cuántas cantidades de muertos, y miles, y la cantidad creo que superó a los 22,000 muertos. Justamente anoche fue martes, igualmente no sabíamos el sacudimiento, tal vez en otro lugar fue menos. Aquí donde estamos en Baja Verapaz, al menos yo sí sentí un poco fuerte. Entonces, el día de mañana no sabemos. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar en este momento. Si usted quiere recibir a Jesús, hágalo. Usted quiere reconciliarse con Cristo, hágalo ahora. Hermano, usted se siente frío, se siente desanimado, usted está más involucrado en todo lo terrenal, ha llenado su corazón y las cosas espirituales lo tiene nada más como en segundo plano. Cambie de decisión. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, a ti venimos con todo nuestro corazón, pidiendo, Señor, que intervengas en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Toca el corazón ahora, Padre, de aquellos que no se han entregado a ti. De aquellos, Padre, que lo han pensado y lo siguen pensando. Toca, Espíritu Santo, que tengan una verdadera entrega a ti, Señor. Que no importa el precio que hay que pagar de los rechazos o las burlas, no importa. Tú eres más importante que todas las cosas. Padre, toma intervención en el corazón de aquellos que están, Señor, esperando, Señor, un momento para arrepentirse. Ayúdalos ahora, Señor. Repita esta oración si usted así lo desea. Señor, te acepto hoy como el único Salvador de mi alma. Confieso mis pecados delante de ti. Señor, mira, Padre, no he sido bueno. Dígale al Señor, dígaselo. Él es todo oído para usted. Padre, hoy me arrepiento de esa mala manera de vivir. Hoy me arrepiento, Señor, de esas amarguras en que he vivido, de ese mal carácter. Me arrepiento, Señor, de todo lo malo. Señor, creo en ti, que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Opera en mí el verdadero nuevo nacimiento. Opera, Señor, ese milagro del verdadero nuevo nacimiento. Oh Dios, confieso con mi boca que tú eres mi Señor, mi Salvador, que Dios Padre te resucitó de los muertos al tercer día. Yo renuncio ahora a la vieja manera de vivir. Renuncio al mundo y sus vanidades y me entrego a ti de todo corazón. Muchas gracias, Señor. Te amo, Señor. Gracias. Sigamos orando, hermanos. Si usted quiere reconciliarse, repite esta oración. Señor Jesucristo, me arrepiento. Ten misericordia de mí y perdóname. Mi corazón, Señor, está apartado de ti. Mi corazón está cargado, Señor, de muchos afanes de este mundo. Mi corazón está cargado, Señor, de pasatiempos que no tienen importancia. Perdóname, Señor. No puedo vivir sin ti. Recíbeme nuevamente como a tu hijo, como tu hija. Me reconcilio contigo. Enciende en mi corazón el fuego de tu Espíritu Santo. Levántame, Señor. Ya no quiero ser igual. Tú vienes pronto y yo no me quiero quedar, Señor, en la gran tribulación.
Tu palabra dice, Señor, que a tus hijos, el que se arrepiente y permanece fiel, en Apocalipsis dice, tú lo librarás de la hora de la prueba que viene sobre este mundo. Yo te necesito, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno que se reconcilió con el Señor. Sigamos orando, iglesia. Padre que estás en los cielos, bendito seas, Padre, por tu presencia, por tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, bendice a los amigos que aún no han hecho su decisión. Dales la oportunidad, Señor. Padre, llena de tu presencia a cada uno de los hermanos. Que el poder de tu presencia, Señor, esté encendido en el corazón de cada uno. Fortalece, Señor, no importa las situaciones difíciles, Padre, sabemos que tú vas a sacar en victoria, Señor, a cada uno, Padre. Gracias te damos, fortalécenos, manténnos erguidos, Señor, porque tu venida está a la puerta y nosotros estamos seguros que tú cumples tus promesas y vendrás por nosotros y lo harás en cualquier momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, amados hermanos y amigos, y hasta la próxima. Amén.